Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos en otro ciclo de este ciclo de charlas, justamente en otro episodio denominado Antipatriarcas. Hoy vamos a charlar con el doctor Diego Ortiz. Empezamos un ratito tarde por unas cuestiones personales. En este sitio, que no es otro que el de Viento Esli Micaela, que es justamente el título de mis libros, primera y segunda parte. Así que, como les contaba, hoy vamos a estar charlando con el doctor Diego Ortiz. Vamos a estar presentando un libro que justamente integramos junto a Diego y a toda una variedad de autores, juristas, integrantes del Poder Judicial de distintas provincias. Así que ahí vamos, lo voy a invitar a Diego. Ahí está. La invitación, les cuento que esto continúa el 11 de noviembre a las 6 de la tarde con Alejandro Mir de Vamos para el Cine, que nos va a estar recomendando películas con cuestiones de género. Ahí ven a mi perrita que está dando vueltas. Ahí está Diego, ya. Ahí ya se están Hola, uniendo a la invitación. ¿me escuchás, Antonio? Hola Diego, ¿qué haces? Sí, te escucho, pero no te veo. ¿No me ves? Nada. ¿Vos, ¿Ahora? vos me escuchás bien? Sí, te escucho. Ah, no tengo la pantalla, no te tengo la pantalla directamente. A ver, pará. ¿Y ahora? Nada, che. Si querés podés, si no salí y volver a entrar por cuestiones de conexión, por ahí pueden ser. Bueno, A ver. ¿cómo, cómo salgo? No te veo. Te escucho bien, pero no te veo. Bueno, Ah, ¿cómo salís vos? Yo te saco, yo te saco. No sé si nos pueden ayudar en un ratito a ver si. A ver, vamos a invitarlo de nuevo a Diego. Ahí está. Ahí sale la invitación otra vez. Si nos cuentan si estamos saliendo bien. Ahí salió de nuevo la invitación, Diego. Esperemos que. hola, Hola, Diego. ¿me ves ahora? Ah, dicen que yo no te veo, pero dicen que nos vemos los dos. Ahí nos está diciendo Liliana. Un saludo, Liliana. No sé si ¿Qué habrá pasado? capaz que es un tema de la conexión mía, no sé. Pero si nos ven a los dos, yo hago como que te veo y listo, no hay problema. Bueno, Bueno, qué dice que raro. sí, que nos vemos. Bueno, nada. Espero que después en la grabación quedemos los dos ahí. Bueno, yo Claro, qué raro. voy a hacer como que te veo, pero bueno. A ver. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Para que intentamos una vez más, si querés. Una vez más. Dale, dale, dale. ¿Te saco entonces? Ah, salió. Ahí te envío otra vez la invitación. Vamos a estar presentando el libro recientemente publicado, Medidas contra la Violencia Económica y o Patrimonial. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Me ves? Ahora perfecto. Sí. Perfecto. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, un saludo, Diego. Muchas gracias otra vez por estar acá en este espacio y por poder tener la oportunidad de escuchar un poco cómo fue la antesala, la idea, que nos cuentes detalles en relación a este libro, ¿no? Que la verdad que es muy auspicioso y que está recientemente publicado, ¿no? El libro se publicó hace más o menos 15 días. Es un libro Claro, nada. de ediciones jurídicas, es un libro que se llama Medidas contra la violencia económica o patrimonial.
Así que es un libro que está actualmente está colocándose en todas las librerías jurídicas. Y eso está muy bueno porque eh, es algo que lo esperábamos mucho el libro. Y contanos, Diego, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue el gen, digamos? El- lo primero, bueno, yo escribí Violencia Económica tomo uno y tomo 2. Lo había empezado a trabajar en la temática de violencia económica en el 2015 aproximadamente. En el 2015 Ujú. arranqué a trabajar en la temática y específicamente violencia económica. Y después empecé a investigar y bueno, salieron el tomo uno y tomo 2 del tema ese. Lo que yo me Ajá. preguntaba es qué pasaría si hacemos un análisis procesal del tema, empezar a estudiar las medidas contra la violencia económica o patrimonial, es decir, de qué manera encaramos procesalmente esta cuestión a través de medidas, ¿no? Y cuando empecé a leer nuevamente jurisprudencia desde el 2020, más en etapa de pandemia y posteriormente, me di cuenta que el concepto de medidas era un concepto que no tomaba solamente parámetros procesales de cualquier medida cautelar, por ejemplo, sino que tomaba muchas herramientas normativas internacionales, ¿no? Como la Convención CEDAW, Belén do Pará, después la 26485, las leyes de violencia familiar de cada provincia, algunos artículos del Código Civil y Comercial, o sea que me di cuenta que había un concepto de medidas contra la violencia económica que se estaba gestando a través de la corriente jurisprudencial más del 2019 en adelante, ¿no? Yo empecé a notar eso, no quiere decir que lo que yo diga es palabra santa, pero me di cuenta con la jurisprudencia que leí, con la que yo tuve acceso, que a partir del 2019 un concepto de medidas totalmente nuevo se encontraba en nuestro derecho argentino, ¿no? Desde usar el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, usar las reglas de Brasilia, usar el artículo 7 de la Belén do Pará, o el artículo 26 de la 26485, o los artículos provinciales que enumeran las medidas cautelares. O sea que me fui dando cuenta de esos conceptos, ¿no? Y en esta ocasión dije, bueno, ¿de qué manera no sé si decir interpelar, sino de qué manera llamar a jueces y juezas, de qué manera comunicarme con gente que estuvo involucrada en la temática y que escribe en la temática, que eso también fue como la pauta para convocar a colaboradores y a colaboradoras. Y ahí surgió, bueno, diferentes colaboradores de los cuales vos alegremente has podido colaborar en el libro. No sé cómo fue tu experiencia. Sí, yo, digamos, cuando vos me cursaste la invitación, me puse a pensar. De hecho, había un fallo que vos publicaste en la primera parte, en el primer tomo de Violencia Económica, que un poco fue la antesala en ese momento de lo que yo ahora, de alguna manera, practico ya un poco más rutinariamente, que es el tema de las reparaciones simbólicas. Entonces hablé un poquito de eso, de las reparaciones simbólicas que hace muchos años implementa la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de alguna forma yo comencé a ensayar, digamos, en la primera instancia con la idea esta de medidas socioeducativas a través de sentencias judiciales, ¿no? Está este famoso, el famoso, digo famoso no por ser por darle más entidad de la que tiene, sino porque de alguna forma presentó cierta originalidad y hubo como una suerte de comentario al respecto, que fue el tema de, justamente un sancionado en violencia económica, quien tuvo que abonar todos los gastos de un mural que hacía alusión y que fue a su vez dedicado a la víctima, en este caso, a la víctima de violencia económica, ¿no? Este hombre se le tuvo que embargar los materiales, inclusive el trabajo de una escuela que hizo el mural. Y bueno, yo aproveché también un poco para comentar esta experiencia, ¿no? Y cuál era el sentido también de la idea de estas reparaciones simbólicas, ¿no? Así que muy contento por hacer ese aporte ahí, ¿no? Sí, lo interesante también es que algo has dicho que el concepto de medidas contra la violencia económica o patrimonial
no es un concepto puramente económico, sino que cala hondo en las cuestiones de derechos humanos, porque si Claro. hablamos de medidas contra la violencia económica en un proceso de alimentos, los fundamentos normativos nacionales e internacionales van a reflejarse en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 26061, en las diferentes normativas, ¿no? En leyes especiales también de protección contra violencia y, ¿por qué no?, también en diferentes observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. O sea que lo importante también era empezar a hacer un análisis mucho más amplio del tema, no quedarnos solamente en la cuestión económica o patrimonial, sino también empezar a tocar cuestiones vinculadas a derechos humanos, ¿no? Porque el libro se estructura mucho por ese lado. Por ejemplo, cuando yo tomaba un fallo de los nuevos, digo, bueno, vamos a hacer así. Si vamos a hablar de medidas contra la violencia económica, mi función va a ser extraer de los fallos que leo, que comento, interpreto, de qué manera en ese fallo se resolvió una medida. Por ejemplo, el cambio de carátula de un expediente de violencia de género a violencia de género económica, o la revocación de una prohibición de acercamiento recíproca, porque si se daba en un contexto de violencia de género de tipo económica, no tiene asidero hablar de prohibición de acercamiento recíproca, la fijación de una cuota de alimentos provisoria cuando previamente se había denunciado situaciones de violencia económica, y después hay unos capítulos de medidas culminatorias que se han tomado contra la violencia económica. Bueno, la última es la que salió hace unos días, que por supuesto no está en el libro, pero es la que se le prohíbe al demandado Claro. en un proceso de homologación de convenio ingresar a un gimnasio en el cual A un practicaba gimnasio. kickboxing. Esto es un fallo de Río Negro, de Chipoleti, creo que tengo entendido, Ajá. y también se abre un campo importante de medidas culminatorias contra la violencia económica, en donde siempre digo que son aquellas medidas culminatorias en donde los resultados anteriores para cumplir una obligación alimentaria han sido negativos, han sido infructuosos, y esto ha llevado a que la autoridad judicial, mediante la herramienta de las medidas culminatorias, tome medidas para poder trabajar, ¿no?, específicamente y eliminar esta violencia económica que surja, ¿no? Y esto se relaciona con el 553, ¿no? El famoso 553 del Código Civil y Comercial. Este artículo habla de incumplimiento reiterado, ¿no? Habla del parámetro de la razonabilidad, ¿no? El parámetro de la razonabilidad para poder resolver una medida conminatoria, ¿no?, frente a un incumplimiento alimentario reiterado, ¿no? Entonces, yo pienso que han colaborado alrededor de 29 entre colaboradores y colaboradoras Ya. de diferentes provincias de nuestro país. O sea que representando a Santa Cruz, por supuesto, estás vos, Antonio, y la verdad que convocarte para mí fue un placer porque era una manera también de darte voz en primera persona en un libro, hablando de la temática de violencia económica y hablando de las medidas contra la violencia económica. ¿Y estas 29 participaciones son todos integrantes del Poder Judicial o hay alguno que no? Hay algunos, por supuesto, la idea era, entre estos 29 hay 12 entre jueces y juezas de diferentes provincias de nuestro país. Hablamos de Tucumán, bueno, de Santa Cruz, de Entre Ríos, gente también de jueces de Capital Federal, de Lomas de Zamora. Hay una amplitud de colaboradores, de gente que sumamos para colaborar en la obra. Y la verdad que para mí es un enorme placer porque también convoqué gente del ejercicio profesional privado, ¿no? Como por Ajá. ejemplo, Payden de Morón, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Burgos, gente que ha aportado también en la temática desde el lado doctrinario y también desde el lado tribunalicio, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio liberal. Y pude también tener la posibilidad de convocar al juez de cámara, al doctor Gustavo Caramelo, pude convocar al juez Carlos Goji en Capital Federal, o sea que tuve la posibilidad de abrir mucho el espectro también y habilitar voces para que se hable de este tema, ¿no? De qué manera
los jueces y juezas están trabajando contra la violencia económica a través de sus opiniones, a través de sus sugerencias o a través de sus propias palabras, ¿no? Para mí esto fue importante y fue pionero porque después de esta obra, esto te lo cuento a vos en confianza, después de esta obra muchísimos jueces y juezas se comunicaron conmigo diciendo yo también, la verdad, voy a usar esas herramientas, yo también estoy trabajando en el tema, me interesaría. Hace muy poco fui a la Asociación de Magistratura y Función Judicial de Paraná, Entre Ríos, y ahí me reuní con la doctora Vanessa Visconti, Claro, juez sí. de Crespo, Entre Ríos, y ya te digo, fue un encuentro muy interesante porque había muchos jueces y juezas interesados en la temática, o sea que me interesó mucho también la mirada que el juez y jueza tiene de ahora no tener esos pruritos de nombrar las cosas como violencia económica, ¿no? Y eso también para mí es importante aportar desde ese lado, ¿no? Como herramienta, ¿no? No como una cuestión, bueno, ahí la veo a la jueza salteña, a la doctora Carriquiri, le mando un beso grande también, bueno, a Susana Campari, una amiga, ahí veo gente de la Asociación Mami también, así que bueno, un saludo muy Claro, grande. sí. Pero lo que estábamos comentando es también la necesidad de poder hablar de este tema, ¿no? Porque bueno, porque yo decía, bueno, hablar de violencia económica parecería una cuestión puramente conceptual, teórica, una cuestión que nos serviría para un diálogo académico, pero requiere Ujú. un diálogo práctico, requiere algo práctico, un enfoque práctico. ¿Y qué otra manera de dar un enfoque práctico que de hablar de medidas contra la violencia económica? Yo en el 2014 saqué un libro de medidas cautelares en violencia familiar, que ese libro se actualizó, lo actualicé con otro libro que se llamó Actualidad de las medidas en el procedimiento en el 2018. Entonces yo digo, porque la manera práctica de hablar de este tema es hablar de qué medidas tomaron los jueces y juezas y qué amplitud se le ha dado ese concepto de medidas, ¿no? Habla de medidas de no innovar contra la violencia económica, se habla de diferentes medidas como por ejemplo la medida de continuar con un juicio de escrituración como una medida para frenar la violencia económica, una medida de frenar cualquier desalojo, un ejemplo de un supuesto, mira, cuando ese desalojo se da en un contexto de violencia de género familiar, que involucra, por ejemplo, a un niño. Se habla de la fijación de una cuota de alimentos provisoria a un adolescente para evitar que eventualmente sufra alguna situación de violencia económica por parte de sus progenitores, que esto es un fallo cordobés. Y también hay un buen espacio también para pensar de otro tipo de medidas, el tema de frenar un incidente de reducción de cuota alimentaria, ¿por qué no también declarar indigno a un heredero que no ha asistido, que ha incurrido en violencia económica, Está fallo bueno. creo que de Mendoza, Mar del Plata? O sea que, Antonio, hay cantidad de medidas para analizar, para interpretar y empezar a ver de qué manera hacemos uso de este abanico, ¿no?, de medidas. Está muy bueno el tema porque aparte está muy actualmente en auge, ¿no? Este tema de la reflexión y de la puesta en práctica de acciones imaginativas, ¿no? Positivas como para generar esto, ya sea cumplimiento de cuotas alimentarias o ya sea algún tipo de prevención y sanción ante el incumplimiento, ¿no? Entonces van surgiendo todo el tiempo nuevos recursos, nuevas posibilidades y me parece que este libro es como que va a ser una herramienta y un trampolín también para aquellos, como decís vos, magistrados, funcionarios, etcétera, y abogados de la matrícula, ¿por qué no? Que por ahí pueden solicitar ante los tribunales distintas medidas de jurisprudencia de distintas provincias también, ¿no? Tal cual, esto es un trabajo conjunto, por eso la convocatoria no solo a jueces y juezas, sino también a profesionales que ejercen la profesión de manera privada, ¿no? La gente que pide, que solicita medidas contra violencia económica y del otro lado los jueces que resuelven o juezas que resuelven medidas contra la violencia económica. Es un trabajo conjunto, ¿no?, que se hace de manera diaria y también comparto eso también. Estamos en años en los cuales la jurisprudencia se ha hecho mucho más eco también de esta realidad, lo que es la violencia económica, como vos mencionabas en tu aporte en el libro, también esto de que la violencia empieza también a escucharse las diferentes voces, o algo así habías puesto en tu aporte, Sí. las diferentes voces están
escuchando, ¿no? Y en esas voces nosotros no podemos dejar afuera a los operadores y a las operadoras, porque yo insisto, si yo escribía con esa estructura que había pensado explicar la medida, que es la que había hecho, hechos del caso, fundamentos de la medida y la medida específica en sí, yo me hubiese sentido un poco mal de decir, bueno, tengo un espacio para convocar a gente del Poder Judicial y a gente del ejercicio privado, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no agregar a la opinión otra voz que no sea la mía? Porque sería una cuestión muy egoísta de mi parte, de decir, bueno, vengo hablando tanto del tema, ¿por qué yo no puedo escuchar dentro del libro, dentro de la obra, otra opinión que refleje un poco también la realidad judicial o del ejercicio privado, ¿no? Y eso fue un poco la consigna de la obra, que es diferente, se diferencia del tomo 1 y tomo 2 de violencia económica. De hecho, hay una parte que se habla sobre el tema de medidas que se dan en otros procesos civiles contra la violencia económica, claro, y eso incluye cuestión resarcitoria, ¿no? La cuestión resarcitoria. O sea que fue importante también meter la cuestión de la viabilidad resarcitoria derivada de situaciones de violencia de este tipo, ¿no? Fue importante empezar a trabajar también en estas cuestiones, también no quedarme con eso, la violencia económica, es decir, las medidas que puedan surgir en los procesos de fijación judicial de compensación económica, o qué medidas se pueden pensar en estos supuestos, ¿no? De medidas contra la violencia económica, pero en procesos como una acción de reivindicación, un juicio de escrituración, o un proceso de atribución de vivienda. O sea que el libro abre mucho la puerta, pero bueno, siempre con la cautela y el cuidado que uno tiene que tener, porque uno, siempre digo, cuando haces varios temas, el riesgo está en no ahondar en cada uno. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar mucho también en la cuestión de profundidad de la obra con la contribución de los colaboradores y colaboradoras de la misma, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio privado convoqué a la doctora Valeria Alcaid, que es una voz en el tema de violencia económica, porque, bueno, muchos fallos se han hecho conocidos. Bueno, hay una publicación que sale toda la semana del Diario Digital Femenino, en la cual la doctora Erika Pérez publica todas las semanas fallos, entre ellos fallos contra la violencia económica, a través de medidas culminatorias y diferentes fallos que les van acercando, ¿no? Diferentes colegas. Pero insisto también con esa idea, ¿no? De no quedarme solo en el tema, ¿no? De no quedarme con esa impotencia de no poder sumar voces cuando tenía la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por eso fue importante eso, y para mí lo sigue siendo, porque a partir del libro que sale, un montón de colegas se han comunicado y se han dicho, bueno, yo no sabía que esto, una jueza de allá de Entre Ríos me dice, yo no sabía que había tantos fundamentos para hablar de violencia económica, la verdad que yo conocí algunos, pero a partir de ahora me van a servir de utilidad, ¿no? para mi trabajo. Esto también hace a un quehacer profesional y con perspectiva de género también, ¿no? O sea que esto fue pensado por ese lado, ¿no? Sin sacar la estructura del libro, porque yo dije, bueno, sumamos colaboradores, hacemos un ensamble de opiniones, y eso a mí no me servía, porque era como una cuestión muy de decir, bueno, siempre subiendo, decir, sumo los 29, copiar y pegar y ya está. Yo quería que el libro tenga una estructura propia. Cuando ustedes vean el libro se van a dar cuenta que el libro maneja una estructura muy a reloj suizo. Quiere decir, explica la medida, da jurisprudencia que explique la medida, da fundamentos de la medida y cuenta cuál es la medida específica que se ha tomado. Y así con todo el libro. El libro no deja de tener esa sintonía, esa estructura. O sea que la gente cuando diga, bueno, a ver, compré el libro, vamos a ver qué medidas habla Diego, Diego contra la violencia económica. Va a encontrar un abanico de medidas y va a encontrar muchas opiniones y aportes de profesionales a esas medidas. Y va a encontrar incluso trabajos originales, como el de Juan Pablo Burgos, que habla de la violencia económica en el caso de mujeres con presión domiciliaria.
Después está Mirá. el aporte de Nicolás Papalía, que es un colega amigo, y que habla también de incumplimiento de deberes de asistencia familiar con una mirada de violencia económica. Por eso digo que no es la idea de pasar chivo al libro, por supuesto que no, pero la idea era ampliar mucho el tema, quería yo subir más la vara y no quedarme solo con esto. Eso era. Está muy bueno. Está muy bueno esto. Yo, por cuestiones de distancia, no he podido acceder al libro aún, ya voy a tener la oportunidad, pero está muy buena esta apertura, ¿no? Que vos estás diciendo en cuestiones de procesos, en cuestiones de competencias. Estamos hablando de cuestiones civiles, comerciales, penales, por supuesto, derecho de familia, con lo cual también para imagino que para el abogado de la matrícula, para el que tiene un caso, va a ser muy práctico también y muy pragmático para el día a día, para dar soluciones a sus clientes y a las consultas. Sí, también es también empezar a trabajar un poco en las cuestiones procesales. Ahí está Pato, mi amiga Pato Escaparone, la doctora Mendoza de Jujuy, otra amiga, te quiero Anaí, te quiero Pato, un beso grande, ahí usando un poco de su sábado para escucharme. Eh, a mí me pareció también importante tenerlo como herramienta para el abogado que litiga diariamente, ¿no? Porque si no, vuelvo a insistir lo mismo, la parte muy conceptual, muy elaborada, no me iba a dejar a mí, no me iba a dejar a mí en profundas cuestiones procesales, ¿no? Y como vos decías, bueno, el tema de competencia, el tema de las medidas específicas que se ha tomado, ¿no? Y lo que me llamó la atención también, que me hace seguir estudiando, es la amplitud de fundamentos que han utilizado los jueces y juezas en donde están publicadas la jurisprudencia, la cantidad de fundamentos que han utilizado, muchos fundamentos, para finalmente resolver la medida contra la violencia económica. Fundamentos de todo tipo, o sea que no podría enumerar la cantidad de fundamentos, no solo vinculados con los derechos humanos, sino vinculados con herramientas propias de género y de la temática de género, y también cuestiones vinculadas a derecho procesal y del Código Civil y Comercial. O sea que, bueno, un Claro. ejemplo de esto es el artículo 660 del Código Civil y Comercial, que ya lo conocemos tanto, y hay Sí, mucha sí. jurisprudencia que toma esa limitación del cuidado personal que exclusivamente ejerce la progenitora como una situación que encuadraría como violencia económica. Porque si estamos diciendo que el cuidado personal tiene un valor patrimonial, a esto agrego yo, a ser dirimido cuando se rompe el vínculo y es necesario dirimir esta cuestión del cuidado personal en un proceso de alimento o en un régimen de comunicación, en un cuidado personal, o sea que, ¿de qué manera relacionarlo esto con violencia económica? Entonces, no puede, Luján, un beso grande, Luján, te quiero, amiga. ¿De qué manera trabajar, ¿no? Con esto, no entender ese cuidado personal y cómo la negativa de ese cuidado personal encuadraría en un supuesto de violencia económica? Y en un supuesto de violencia económica partiendo de que ese cuidado personal exclusivo claramente sobreexige, redobla esfuerzos en esa progenitora que asume ese rol exclusivo de cuidado personal, supliendo lo que el otro no pone. Obviamente, cuando uno suple el cuidado personal del que no pone, termina sobreexigiéndose más de su propia tarea. O sea que también hay mucho material de eso. Ya el tomo 1 y el tomo 2, tomo 1 de violencia económica hablaba de ese tema. Por otro lado, también quería tratar la violencia económica en las relaciones de pareja, ya sea en las uniones convivenciales y en el matrimonio. Entonces hay un capítulo abocado a esas cuestiones y cómo la acción civil de enriquecimiento sin causa en los últimos años se ha convertido en una herramienta contra la violencia económica en supuestos en los cuales no existe otro proceso que iniciar y tenemos la posibilidad de probar el enriquecimiento de esa pareja, de ese integrante de la unión convivencial y el empobrecimiento muchas veces dado a mujeres que se empobrecen desde el punto de vista de los recursos económicos y patrimoniales y cómo esta acción comienza a tener vida, ¿no?
fíjate, Antonio, me llegó hace muy poco un mail de Editorial La Ley para comentar un fallo que Agustín ahí Pérez, un beso grande, colega, amigo, era un fallo de Cámara Civil y Comercial de Necochea, de la doctora Laura Bucelevich y el doctor Fabián Loiza, no me acuerdo el nombre de la otra doctora, de la otra jueza. Muy interesante el fallo porque era un fallo de división de condominio, en la cual ambas partes, era una unión convivencial, se separan y ambas partes habían quedado portadoras, eran codeudoras de un crédito hipotecario, que si la mujer no reclama el crédito hipotecario lo tendría que pagar hasta el 2036, porque el señor habían puesto el bien a su nombre, a titularidad registral del señor, y cuando se terminó la relación, dijo el señor, bueno, listo, nos vemos en Disney, chao, beso. El tipo se quedó con el inmueble, el titular registral es él, y la mujer dice, esto no es así, hay un menoscabo de mis recursos, y utiliza como acción la acción civil de enriquecimiento sin causa, en donde la justicia de Cámara de Necochea dice, esto es claramente un supuesto de violencia económica. Un abrazo a la colega, la jueza de Río Negro, María Laura Dumpé. Yo voy a estar en poco más, muy poquito voy a estar ahí en Río Negro, Viedma. Ya el lunes voy a estar dando una charla para Río Negro, para Viedma, sobre el tema de medidas de protección, así que me invitaron. Y para mí va a ser un placer estar ahí con la gente, con los colegas de Río Negro. Pero insisto también, cómo a través de un proceso cuyo objeto es la división de un condominio, cómo se puede hacer un análisis con esta herramienta de la violencia económica cuando corresponda, porque no es un fallo que salió alegre y campante, hay un fallo donde hay una producción de prueba testimonial, hay prueba informativa, el señor había dicho que era una convivencia, que ambos que eran convivientes y que ambos, y el señor antes de conocerla a ella no tenía posibilidad de obtener el inmueble. Bueno, el fallo es muy interesante, un fallo que habrá salido hace una semana, no, 10 días, perdón, sin exagerar, menos. Ajá. Sí, No, sí, Antonio. sí, no, me quedo pensando y reflexionando en función de lo que vos decís y del libro, porque estas cuestiones como este fallo que vos mencionás, esta situación, son tan del día, tan de lo cotidiano, ¿no? Este tipo de separaciones donde hay una descompensación, de una de las partes, y que en general es la mujer. Hablaste también de las tareas de cuidado, que hoy ya está como en boca, digamos, de aquellas, de aquellos que están en la temática, digamos, las tareas de cuidado y todo el esfuerzo y la carga mental. De alguna manera todo esto está como, en este momento es como que se saltó la tapa de la olla, ¿no? Y de pronto aparecen todas estas cuestiones, estos conceptos y todas las medidas que se van generando como para tratar de contener esta situación, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho, el 27 de abril de este año, el Ministerio de Mujeres Argentina le pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expida, que hable sobre el tema del cuidado personal, ¿no? La importancia del cuidado personal que dispensa exclusivamente las mujeres, ¿no? Y cómo esto Claro. claramente es una fuente de productividad. Hace poco, bueno, hace días me junté con Vanessa Visconti, que había sacado un fallo también, ella es jueza de Crespo, Entre Ríos, y en el fallo ella decía, que me llama la atención, que decía que ambas partes, los dos ejercen tareas vinculadas a la violencia económica. En este caso, el hombre ejercía una actividad desde el punto de vista productivo, de generar ganancias. Y esto no está visto de la misma manera con el cuidado personal, porque el cuidado personal tiene un valor económico patrimonial, pero no tiene un valor productivo, de inversión, financiero, bursátil, Claro. diferente al productivo que un hombre que ejerce una actividad productiva, una tarea, desarrolla una actividad fabril y demás. Pero esto no quita que no tenga valor económico ese cuidado personal, ¿no? Y que tenga que ser puesto en juego. Pero sí, comparto absolutamente lo que vos decís. Cómo a medida que pasa el tiempo, este tema de violencia económica adquiere otro tamiz, ¿no? Un tamiz bien procesal, bien de empezar a meterse en las raíces, a profundizar estas cuestiones, ¿no? Que claramente arranca de una cuestión macro. Yo hablo mucho de violencia económica en las relaciones de familia, hablo mucho de la modalidad familiar, pero esto excede la modalidad familiar, ¿no? Claro, Hay un sí. fallo de un juzgado de San Francisco, Córdoba, en la cual habla
de violencia, no solo familiar, de violencia institucional a una mujer que era policía y pedía que se levante una medida porque ella quería seguir trabajando para que le devuelvan el arma. Y la justicia dijo, esto es violencia familiar, violencia institucional en su tipología económica. Es violencia económica en su modalidad familiar e institucional, porque el propio protocolo de Córdoba, que se ampara en una de sus disposiciones para poder retenerle el arma reglamentaria a esta mujer policía, ese mismo protocolo está claramente vulnerando derechos económicos patrimoniales de esta mujer que no puede seguir trabajando. O sea que, insisto con esto porque es apasionante. Cada vez que me llega a mí un fallo de violencia, no puedo dormir, comer, bueno, comer sí, pero no puedo, no puedo vivir sin leer ese fallo de violencia económica porque me apasiona de qué manera le ha dado tratamiento ese juez o jueza. Yo no soy de criticar a ese juez o a ese juez, a esa jueza. Yo trabajo mucho con la lectura desde la temática que trabajo y qué tratamiento judicial se le ha dado a ese caso, ¿no? Porque bueno, me ha pasado que los mismos jueces dicen, bueno, Diego, yo en ese momento tenía esta herramienta y esta herramienta. Vos tampoco, ¿qué querés, Diego? ¿Qué querés, pan? Digo, no, le digo. Yo me remito a lo que leo, le digo. Y yo soy abogado que estudia la temática violencia y se especializó en violencia, le digo. Yo me remito a lo que leo y opino en base a lo que leo y claramente tengo en cuenta el contexto de la provincia en la cual se resolvió, la plataforma fáctica por la cual ese juez y esa jueza resolvió la medida y qué medida tomó. Porque te digo la verdad, hay fallos de violencia económica en la cual la justicia no dice la palabra violencia económica, Antonio. Claro, Es un claro. fallo de violencia económica, pero me fijo en los fundamentos y no existe la palabra violencia económica. Y me levanto de la mesa y lo aplaudo. Me levanto de la mesa con una copa y lo aplaudo. Pero me pongo a pensar, ¿por qué, doctor? ¿Por qué, doctora? No dijo violencia económica, si estaba en el 2009, hace 14 años que se está hablando de violencia económica a nivel normativo interno, y las mismas convenciones, CEDAW y Belén do Pará, traían argumentos de este tema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hizo? Pero bueno, esto es un debate y contradebate de lo mismo, que a mí, bueno, estamos en el derecho y esto hace que sea apasionante también, ¿no? Hay voces que están totalmente abiertas a poder aprender estos temas y hay voces que dicen, no, la verdad que con las herramientas que yo tengo está perfecto. Bueno, a veces pasa que hay que evidenciar el menoscabo de un recurso económico y alimentario en un contexto de violencia familiar, ¿no? Hay que ponerlo, hay que visibilizar, porque si nosotros desnaturalizamos el maltrato económico, sería una forma también de restringir total o parcialmente el ejercicio de un derecho. Yo lo veo de esa manera, no sé si soy claro, Sí, pero sí. veo que esa es la manera, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué manera visibilizar esta temática, ¿no? De qué manera, bueno, invitado jueces de provincia de Buenos Aires, de la localidad de Leró, al doctor Javier Heredia, invité gente también que pueda aportar, ¿no? Diferentes miradas, ¿no? No solo provincia de Buenos Aires, capital federal, sino también la parte sur, gente, bueno, la jueza de Catamarca, Olga Migot, el juez de Trelew, que ayer me junté, Daniel Mance, o sea que hay una multiplicidad de miradas del cual nosotros no nos podemos quedar impávidos, tenemos que actuar, tenemos que trabajar en la temática y la temática incluye también la herramienta de considerar y conocer los conceptos de violencia económica. Tal cual. Yo pienso también que de a poco también esto se está bajando al nivel de la gente, ¿no? De las personas, de los justiciables, quien también están incorporando todos estos conceptos, estos vocablos. O sea, hoy se está hablando en el común de violencia económica, no pasaba hace 5, 6, 7 años. Cuando vos decís justamente que los fallos no hacen remisión a este concepto, me parece que hoy ya se está animando, ¿no? La judicatura, los letrados, las defensorías, se está instalando de a poco. Comparto absolutamente, se está instalando, pero bueno, a veces no es suficiente, a veces no se está ponderando la cantidad de casos que existen encuadrados como violencia económica,
que van en convergencia con otros tipos de violencia, física, psicológica, sexual, simbólica, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo estaba leyendo hoy la ley Olimpia, que se Mm, incorporó a la 2485 y plantea también la posibilidad de preservar la integridad económica o patrimonial en el entorno digital. O sea, de qué claro. manera generar cabo en el recurso económico patrimonial en el entorno digital. Y esto es señero, ¿no? Esto es señero. Yo trabajo con un grupo de amigos y amigas en el observatorio y aparte soy parte del laboratorio de la Asociación Pablo Besón, que fue conmemorada en la legislatura hace muy poco nomás, y buscamos también fundamentos de fondo, ¿no? Para trabajar, bueno, con mis compañeros de laboratorio, el doctor, ahí está el doctor Martín Di Fiore, licenciada Carolina González, Daniela Branchiforti, Malena Manzato, trabajamos también en fundar esto, ¿no? Y cuando leí esta ley, que la modificación de la 26485 mediante la ley Olimpia, me fijé también y ponderan la cuestión económica o patrimonial, que ese menoscabo de recursos como concepto de violencia económica también se pueda dar cuando se ejercen situaciones encuadradas de violencia digital, ¿no? Esto está algo nuevo, esto es un comentario nuevo que estamos haciendo. Claro, está buenísimo. Eh, bueno, ya como para ir cerrando, digo que estamos a -10 de las 7 de la tarde. Dos puntitos como para saber. El primero es que observé mucho en las redes sociales de los colegas que participaron, en las cuales me incluyo, un entusiasmo bastante importante, ¿no? En la participación, en cómo va a ir desarrollándose las presentaciones. Hay como mucho, o sea, mucho aliento a que esta obra pueda generar mucha difusión y mucho alcance, ¿no? Hay muchísimo interés y eso me emociona porque, bueno, yo hace 15 años me dedico a la temática y la verdad que cuando empecé a dedicarme a la temática, la verdad que no pensé que iba a tener esta recepción como se da en la actualidad. Sabemos Claro. que los temas de derecho de familia a partir del 2015 ha reabierto mucho el interés en las capacitaciones, en las prácticas, en los cursos, sabemos que hay mucho de esto. Pero hablar de violencia siendo abogado era para mí un desafío y estamos hablando ya de hace 15 años. El primer libro que yo saqué fue del 2013, que era un libro en coautoría y a partir de ahí salieron diferentes obras, pero siempre con la misma iniciativa, interés. Hay gente por ejemplo, me ha pasado en Santa Cruz mismo, bueno, Sabri Granero, vos la conocés, Sí, 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 eh, tal cual. amiga Sabrina Granero, la doctora Granero, que me ha dicho, bueno, los libros de procedimiento de violencia se leen, todos estos libros se leen mucho acá. Dice, bueno, le digo, para mí realmente me emociona porque es un trabajo que uno lo hace con mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas de estudiar y encima no cesa el estudio. Uno tiene que seguir estudiando para poder incorporar todo el tiempo herramientas e interpretaciones, ¿no? Esto es algo que uno lo hace con gusto y con mucha dedicación. Bien, y ahora Diego, ¿cuáles son las próximas presentaciones de esta obra que se vienen? ¿Ya tenés alguna agenda? Sí, vamos a presentarlo el día sábado, el día lunes 6 de noviembre en Catamarca con la doctora Ah, qué Olga bueno. Miguel. Vamos a Catamarca. Después vamos a ir a Trelew, a Chubut con el doctor Daniel Mance. Después va a haber una presentación en Lomas de Zamora con el doctor Fernando Millán, el doctor Carlos Goji y el doctor Javier Heredia. Vamos a estar en Lomas de Zamora, creo que en el Colegio Abogado de Lomas de Zamora, junto con la doctora Luisa Taliercio. Después haremos una posible presentación en Quilmes, Colegio Abogado de Quilmes. Yo soy de alguna manera de cepa quilmeña. Vamos a Mm. estar con el doctor Juan Pablo Viar, vamos a estar con la doctora Zulema Caruso también, y la doctora Vanessa Sagasta, que han colaborado, así que la gente quilmeña, ahí está, bueno, Luján Núñez, Julia Carballido, Natalia Mesina, todo el grupo grande y hermoso de Quilmeño, Zona Sur, del cual siempre soy parte de Zona Sur, y vamos a hacer otras presentaciones más ya para el año que viene, probablemente tengamos Córdoba, Corrientes, haremos cosas en Chaco, veremos, y bueno, siempre con la posibilidad de poder aportar y ser, y realmente generar herramientas, ¿no? Prácticas, ¿sí?
Buenísimo, espectacular. Sí, ahí, Sí, ahí sí. están haciendo una consulta que no alcanzo a... No, no, no. La ley Olimpia no es solo para cuestiones sexuales. La ley Olimpia es como que introduce a la 26485 las cuestiones de violencia en entorno digital, ¿no? Está puesto como objeto, como tipo de violencia y como modalidad de violencia, ¿sí? Tengo entendido eso. No la leí en profundidad, pero creo que apunta para eso. Ahí está un abrazo grande a la doctora Laura también, que siempre se suma a las actividades. Eh, y vamos a hacer alguna pendiente el año que viene en Santa Cruz con vos, por supuesto, Antonio. Ahí estamos pendientes a hacer eso. Seguramente, sí. Y yo como te dije, en febrero voy a estar por allá, así que si hay alguna presentación, ahí me acoplo, digamos, para acompañarte, para estar en el lugar que sea en Buenos Aires. Lo vamos a hacer, me comprometo. Bueno, me avisarás con tiempo y hacemos algo, hacemos alguna actividad más que buena para hacer ahí o alguna actividad de violencia económica, alguna charla debate, que son las mejores, ese tipo de charlas que son más entre profesionales, charlas más horizontales, más de diálogo, de conversatorios, están buenas. Así Sí, que sí, sí, muchas total, total. gracias por tu espacio de las charlas, que bueno, el otro día escuché un poquito a Jorge, estaba en el video, Sí. y escucho siempre a todas las colegas y a las colegas que avanzan. Bueno, lo escuché al doctor Di Fiore también, así que voy de a poquito formándome de manera virtual, ¿no? Que también es una posibilidad que nos dieron. Bueno, Diego, primero felicitaciones por la obra, muy agradecido de formar parte. La verdad que yo también tengo ese entusiasmo, viste, de que esto comience a rodar, que se comience a circular, de que continuemos reflexionando, ¿no? Porque en realidad estamos aprendiendo todo el tiempo y viendo de qué manera paliar todo este tipo de abanico de violencias que le suceden sobre todo a las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, muy agradecido por eso y por la participación hoy y la presentación en este espacio. No, al contrario, gracias a vos. La verdad que uno tiene que tener también la posibilidad de hablar, de contar un poco lo que significó el libro. Bueno, es una manera de hacer mover un libro, ¿no? Uno escribe con mucho gusto, con mucho placer, pero el libro después tiene su propio recorrido. La Claro. opinión del que lee, de la que lee, y también, en este caso, la opinión profesional, ¿no? La opinión del colega, de la colega. Siempre le digo, cuando leas algo, cuando tengas el libro, decime qué te pareció, qué parte te gustó, qué te hubiese gustado ahondar más. Y esa es la mejor manera de seguir estudiando y escribiendo. Total, total. Bueno, Diego, un abrazo enorme, muchas gracias y seguimos en contacto y seguramente nos veremos en febrero. Seguramente sí. Muchísimas gracias. Nos Muy vemos. amable. Gracias, gente. Gracias, muchas Chau, gracias. chau. Bueno, ahí estuvimos charlando y presentando de forma en este espacio esta nueva obra plural, esta antología jurídica que se llama, recordamos, Medidas contra la Violencia Económica y o Patrimonial de Editorial Ediciones Jurídicas. Ahí para aquellos que están interesados pueden de alguna manera en la web seguramente solicitarla o cuando de alguna manera estén cerca de la editorial. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento por haber concretado esta charla. Nos vemos el 11 de noviembre a las 6 de la tarde, pero esta vez vamos a hablar sobre cine. Cine con temática de género que de alguna forma nos va a recomendar un experto en la materia que es Alejandro Mil, que lo pueden seguir en Vamos Pal Cine, que es su perfil de Instagram. Será hasta la próxima y muchísimas gracias.